Ser podcast. Y ahora una noticia, una historia. A ver, ¿cómo digo eso? Que tiene que ver con la salud, desde luego, que tiene que ver con la sanidad. Y aquí se mezcla la codicia con la estupidez o con la credulidad, o yo no sé cómo llamarle. Total. El Guardian ha estado un año investigando el trabajo, entre comillas, la tarea, entre comillas también, de dos influencers norteamericanas que han puesto en marcha un movimiento que se llama Free Birth Society, que propugna lo de parir en casa, que es una cosa absolutamente respetable y que hacen aún hoy bastantes mujeres, pero no parir en casa así, como podemos entender, sino sin ningún tipo de asistencia médica, ni durante el parto ni durante el embarazo. ¿Qué ha constatado la investigación de The Guardian? Que al menos en 48 casos las mujeres, las madres, las futuras madres, perdieron a sus bebés por problemas derivados, bueno, en fin, de un parto, que es algo que puede pasar, que si estás en un hospital o con asistencia médica lo puedes resolver, y si no, pues puede pasar lo que ha pasado. Me parece de verdad tan fuerte esto. Vamos a saludar a Charo Quintana, que es ginecóloga, miembro del Observatorio de la Violencia Obstétrica en España y de Cantabria, digo de Cantabria porque son dos asociaciones diferentes, a ver si nos da un poquito de luz o no sé de qué. Charo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos, bueno, sobre todo Matías, Isaías y yo, Marta menos, por experiencia, pues en fin, legos en la materia. Pero esto tiene pinta de un retorno a las cavernas de forma voluntaria. No se me ocurre una manera más gráfica de describirlo. Bueno, puede ser una forma de describirlo. Yo creo que lo que sucede es que las personas o muchas personas son vulnerables a determinadas teorías y a determinadas manipulaciones y al fanatismo y al sectarismo. Y indudablemente ahí se ha creado una secta que ha conseguido captar a muchas mujeres que deseaban lo mejor para ellas y para sus bebés, porque eligieron un camino extraordinariamente difícil e infrecuente, no transitado. Es decir, que quisieron, no pusieron pegas a realizar todo el esfuerzo por su parte para procurar al bebé ese nacimiento ideal que le prometían estas fanáticas, estas mujeres desde todos los puntos de vista reprobables, que las engañaron hasta el punto de hacerles correr riesgos para ellas y para sus bebés, tal y como se ha podido comprobar con esos 48 casos de muertes perinatales. En la Sociedad del Parto Libre, cuando se presentan ellas para captar, por supuesto, adeptas, dicen donde las mujeres piensan por sí mismas y los niños nacen libres. ¿En qué es mentira, en qué es incierto todo estos dos conceptos? Pues sí, yo coincido. Es mentira todo. Esas mujeres no pensaron estrictamente por sí mismas. Esas mujeres fueron adoctrinadas, fueron engañadas por unas manipuladoras que las hicieron creer que lo mejor que podían hacer para sus hijos era tener un embarazo sin ningún tipo de control médico y tener un parto sin ningún tipo de apoyo o de asistencia profesional. Ellas fueron engañadas y ellas cometieron un grave error que han pagado con la experiencia, que tuvo que ser dura en la mayoría de los casos, aunque ellas y el bebé sobrevivieran, y con la experiencia terrible de que se muera tu bebé, y con además las consecuencias de sentirte responsable, culpable de una muerte que seguramente fue evitable. Y nada esto es azaroso, o nada esto es por casualidad. Hay que seguir, como en casi todo en la vida, la pista del dinero. Sí, por poner un poco de contexto, estamos hablando que la Free Birth Society es una empresa / secta por la que las mujeres pagan una cuota para ser parte de una comunidad. Como decía la doctora, promueve una versión extrema del parto libre sin ningún tipo de seguimiento
tratamiento médico, incluso cargan contra las ecografías, por ejemplo, afirman falsamente, por supuesto, que son perjudiciales para el feto, para pues los bebés. No le llamemos parto libre, ¿no? Que lo llamen ellas, pero esto no es un parto asociado a la libertad. No. Es un parto asociado a la inseguridad. Es otra cosa, es otra cosa. La fundadora se llama Emil Saldaya, es una ex-doula y la mayoría de las mujeres llegan a ella a través de un podcast que tiene 5 millones de descargas, los vídeos en YouTube tienen 25 millones de visualizaciones y según esta investigación que ha llevado a cabo el Guardian durante más de un año, ha generado ingresos superiores a los 11 millones de euros desde 2017, pues que se creó. Pues ahí está. Doctora, ¿podemos hacer un poquito de pedagogía simplemente aprovechando el altavoz de la radio? Quiero decir, ¿qué riesgos inesperados se puede plantear en un parto? En fin, los básicos. Vamos a ir un poco despacio. Venga. Efectivamente, el dinero está ahí, está en todo. Pero se ha encontrado, esta posibilidad de negocio se ha encontrado con un terreno abonado. Ese terreno abonado es la desconfianza que algunas mujeres pueden tener en el modelo de atención al parto que se está procurando en el sistema sanitario, tanto en el público como en el privado. Indudablemente, muchas de las mujeres que recurren a este procedimiento o más moderadamente al parto en casa, lo hacen porque creen que es más seguro parir en casa que parir en el hospital. Y muchas de ellas lo hacen porque han tenido experiencias duras y traumáticas, experiencias de violencia obstétrica cuando han acudido a los hospitales. Y además, ellas, todas sabemos que el parto tiene una serie de riesgos inherentes al propio proceso, tanto para la madre como para el bebé. Y también debemos de saber que cada lugar de nacimiento conlleva una mezcla de riesgos y beneficios. No es lo mismo parir en casa sin asistencia, no es lo mismo que parir en casa con asistencia profesional, que parir en una casa de partos, que parir en un hospital pequeño, comarcal, con poca atención a partos, que parir en un hospital terciario, universitario, que atiende muchísimos partos. Cada lugar de nacimiento ofrece un conjunto de riesgos y beneficios. Las mujeres deben de establecer qué balance de esos riesgos y beneficios es más aceptable para cada una de ellas, qué balance concuerda más con su sistema de valores y elegir. Desde luego, desde el punto de vista profesional y desde luego desde el punto de vista del Observatorio de la Violencia Obstétrica, se desaconseja total y radicalmente el vivir un parto y un nacimiento sin atención especializada, profesional y experta. Claro. ¿Y el parto en casa, doctora? Es que está... El parto en casa es algo que se practica en otros países con normalidad. En los Países Bajos, por ejemplo. En Inglaterra también, aunque se está yendo a menos porque hay restricciones por los recortes, etcétera. En Francia es plenamente... pero se reembolsa. En Portugal se puede hacer, pero ni se reembolsa ni está en el sistema nacional de portugués. Y en España es totalmente legal. Tenemos que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya sentenció que que las mujeres paran en casa y que sean atendidas es un derecho humano de las mujeres. Y, en fin, hasta nuestro Tribunal Constitucional considera el derecho de la mujer a decidir el lugar del parto. Entonces, el parto en casa, pues se ha demostrado que no presenta diferencias importantes en cuanto a mortalidad materna o mortalidad perinatal, salvo en las mujeres que paren por primera vez. En este caso sí que parece que el parto en casa plantea algo más de riesgo de muerte o de complicación perinatal. Y también es verdad que el parto en casa tiene menos morbilidad, tiene menos consecuencias negativas para la madre que el parto en el hospital. El parto en el hospital plantea muchos riesgos, no vamos a engañarnos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, si en el 2022 en el País Vasco
en Osakidecha se hacía un 13,9% de cesáreas, pues en la Comunidad Valenciana se hacía un 24,5% de cesáreas. Algo pasa ahí, algo pasa. Es una variabilidad totalmente injustificada que tiene que ver con que hay hospitales que tienen culturas profesionales que plantean un mayor riesgo de terminar teniendo una cesárea. Y así podríamos hablar de las inducciones, podríamos hablar de las episiotomías, que es un debate interesantísimo y que es necesario que las mujeres, y no solo las mujeres, conozcan. Pero claro, esto de hoy es que está fuera de toda norma. Por eso me gusta, doctora, que esté precisando lo que es un debate profesional y humanístico incluso de cómo dar a luz, y lo otro que es una barbaridad. Es una barbaridad y un engaño y una estafa. Y además una estafa con resultados nefastos. Claro. Lo otro es es correr un riesgo excesivo, que solamente lo hacen mujeres que están totalmente adoctrinadas, que han entrado en una secta, porque fíjense que en la descripción que yo he podido leer, que me ha puesto los pelos de punta, hay mujeres que han afrontado partos de días. ¿Quién afronta ese dolor? ¿Quién afronta esa situación si no está fanatizada, si no está convencida que es lo mejor para su bebé? Ay, Dios mío. Es terrible esta contradicción entre ese esfuerzo impresionante de esas mujeres engañadas y los riesgos que les han hecho correr y las consecuencias negativas para ellas y sus bebés. Bueno. Charo Quintana, le agradezco muchísimo estos minutos en La Ventana, de verdad, ha sido un placer. Lo mismo. Un abrazo y buenas tardes. Oye, pues la palabra del día, el verbo del día, sí, bueno, pues es parir. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, parir, lo sabemos todos, es expulsar naturalmente el hijo o los hijos que la madre tiene en su vientre. Viene del verbo latino parere, que significaba en Roma lo mismo que hoy, que es dar a luz. Este verbo parió después otras palabras en castellano como pariente o la coloquial parienta, parental y por supuesto parto, que es el acto de parir. A partir de ahí, los hablantes fueron construyendo otros usos metafóricos, alguno con una trazabilidad lógica. Por ejemplo, cuando alguien alumbra un pensamiento, decimos que ha parido una idea, y cuando algún proyecto se complica o una situación es dificultosa o dura, afirmamos que ha sido un verdadero parto, porque incluso los buenos a veces suelen serlo. Sin embargo, otras metáforas se entienden un poquito peor. Así, aunque la quinta acepción de la palabra parir es expresar acertada y claramente lo que se piensa, en la lengua coloquial llamamos parida a una sandez, a una verdadera tontería. Como nos referimos al parto de los montes, por ejemplo, cuando los resultados de algo son ridículos respecto a las expectativas creadas. Y tampoco se entiende lo de poner a parir a alguien, o sea, ponerlo verde. Hace 3 siglos, en el primer diccionario de la Academia, esta expresión significaba presionar a alguien para que hiciera alguna cosa, pero algunos estudiosos hoy sostienen que la expresión podría tener una raíz literal basada en textos de Heródoto de hace 25 siglos, cuando narraba algunas costumbres espartanas, y una de ellas sería, según esta versión, que las comadres forzaban discusiones y proferían insultos a la parturienta para que el estrés acelerase y facilitase el parto. Hoy consideraríamos una parida estas técnicas y pondríamos a parir a quien las practicase. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.